y la pobreza y todo. No quiero hacer el escenario para el entrevistado, pero bueno, es un gusto que esté aquí en los estudios centrales de la multiplataforma a Ricardo López Murphy, legislador nacional y uno de los hombres de confianza de Patricia Bullrich. Bienvenido a La Rioja, creo que hace un rato largo que está, porque tenía mucha actividad, ¿no? He tenido mucha actividad, hemos tenido una larguísima reunión con el equipo de la Intendencia, el Intendente, que me he quedado maravillado con las explicaciones que he recibido. Luego tuvimos en el Centro de Comercio una larga reunión con los empresarios y ahora después vinimos para la radio. Y la saludamos a la doctora Inés Brizuela Idoria, que es justamente candidata a senadora nacional y la actual jefe comunal de la capital. ¿Cómo anda, doctora? Bienvenida. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, le hago preguntas vinculadas a lo suyo. Creo que a ver si usted comparte. Hoy creo que ya no se discute si va a haber más legisladores o menos legisladores. Hoy discutimos, ¿tienen el plan para bajar la inflación? Sí, lógicamente esa preocupación está en el centro de nuestro programa de gobierno. Argentina tiene una inflación que probablemente llegue al 200% este año, con lo cual es una prioridad para nosotros poner bajo control ese daño enorme que le hace a nuestra economía y a nuestra ciudadanía la inflación. La inflación es muy nociva, es un impuesto que hace mucho daño y lógicamente en nuestra prioridad está bajarla genuina y estructuralmente. Esto es, eliminando su fuente esencial, que es el enorme déficit público y su consecuente monetización. Esas dos cosas son las que tenemos en nuestro programa y lo vamos a hacer como lo han hecho otros países. Recuerde usted que todos los países que rodeaban a Argentina tenían altísima inflación. El único que quedó con inflación fuimos nosotros. Sí, y altísima. Y altísima. Y que hace mucho daño por ya verlo solamente en esta provincia con los niveles de pobreza que tenemos. Eso habla, bueno, además de tener sueldos tan bajos y demás, que es una cuestión que lo hablamos permanentemente. Y le quiero hacer recién venía pensando, digo, ¿qué pregunta le puedo hacer a Ricardo López Murphy? En base a su experiencia política, ¿alguna vez pensó que una de las personas responsables que nos ha llevado a esta situación, que se llama Sergio Massa, sea el candidato a presidente? No, a mí me cuesta entender eso. Él ha subido la tasa de inflación enormemente, ha generado una crisis de confianza muy severa. Yo no puedo creer que sea el ministro de Economía el candidato. Creo en general que no es bueno que sean los ministros de Economía candidatos porque en general hacen cosas demagógicas e irresponsables. Usted cuando es ministro de Economía es como si fuera el constructor de los cimientos del edificio. Si usted hace malos cimientos, los edificios no se sostienen. Los ministros de Economía tienen que ser, en general no pueden... Había un presidente de Uruguay, Valle, el abuelo del que fue últimamente, que decía, el único que no puede ser candidato es el ministro de Hacienda. Y yo creo que es una buena elección. Pero uno por ahí no entiende, ¿por qué la oposición nunca le ha pedido la renuncia al ministro? No, bueno, le hemos pedido interpelaciones. El juego de la oposición hay que entenderlo. Nosotros estamos limitados por el número de diputados que tenemos. Yo le decía a la señora Intendente que creo que hemos hecho una oposición muy constructiva, muy seria, muy trabajadora. Hemos sido una buena bancada. A veces a mí me parece que nos tratan injustamente cuando nos castigaron con el voto, porque hicimos lo posible para que Argentina no se vuelva a Venezuela. A mí me preguntan siempre, ¿qué es Venezuela? No es solo la hiperinflación. En Venezuela quedan los muy viejitos y los muy jóvenes. La gente que trabajaba se fue. Eso es lo que yo no quiero que pase en mi país. Sí, hace rato transmitía la CNN desde la frontera, haciendo un vivo con el celular, que está pasando la mamá con un bebé y ella tiene en la espalda un cartón
tratando de ingresar a Estados Unidos. Es impactante y es venezolana justamente. Claro, esa es una tragedia la que se vive en Venezuela. Venezuela es el país más rico de Latinoamérica. Las ideas estas tontas ingenuas, superficiales y nocivas que tuvo Chávez la llevaron a una catástrofe. Sí. Inés, ¿qué hablaron con los comerciantes y con su equipo, con Ricardo López Murphy? Bueno, el doctor Ricardo López Murphy ha dado un pantallazo general en los 3 ejes en los que se va a basar el gobierno de Patricia y por supuesto después les ha hablado un poco de economía y de lo que estamos pensando en materia de industria y de comercio. Y bueno, ahí preguntaron específicamente qué teníamos pensado para los monotributistas, las pymes, los pequeños emprendedores y bueno, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, yo conté lo que hicimos nosotros, con la eliminación de más de 20 tasas, con el programa Emprende Joven, que eximimos del pago de la tasa comercial a los que emprenden en comercio, una industria o una oferta de servicios y tienen entre 18 a 35 años, con la eliminación de la tasa de habilitación comercial, con la eliminación de la tasa del cartel nominativo, con la cantidad de medidas que hemos venido tomando para impulsar al pequeñito, el pequeño y al mediano emprendedor, con la decisión que tomamos de ordenar las ferias municipales que generan empleo para 600 emprendedores y artesanos, que son los que en definitiva comienzan a mover ese círculo virtuoso de la economía local. Y veníamos recién charlando cuando veníamos camino acá y decía, eso es lo que vamos a hacer en la Argentina y eso es lo que hay que contar a la gente, que ya lo hicimos, no es que vamos a probar a ver si es que se puede y funciona, ya sabemos que sirve, que funciona, lo hicimos y lo vamos a llevar adelante también como gobierno nacional de la mano de Patricia Bullrich. Pero está muy loca la política. Pues recién acaban de aprobar por un voto, ha votado la esposa de Gerardo Zamora, ha desempatado y han designado nuevamente a la jueza para salvar a Cristina. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Sabe dónde quiero ir, Ricardo? Al tema de que por ahí vemos que por ahí está mal meterlos todos en la misma bolsa la política, pero no está atendiendo las cuestiones que le pasa al común, ¿no? Al señor de acá a la vuelta, al señor que cuando usted baja en el avión y está en el kiosco y le debe plantear la situación, dice, che, no pasa nada. Bueno, es que esa votación es una tragedia, porque usted está violando la Constitución. Además, piense, una persona de más de 75 años, hay un momento que la Constitución no fija 75 años por jorobar. Vio que los obispos también tienen una edad para retirarse. Es decir, hay una lógica en eso. Y el único propósito que tiene eso, que es lo que hace enojar a la gente, es tratar de encontrar algún mecanismo para perdonar los delitos que cometió Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el meollo de toda esa discusión. Y eso no es el problema que tenemos los argentinos. Los argentinos lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra economía, nuestro empleo, nuestra estabilidad, nuestra educación, nuestra infraestructura. Esos son los temas. Estábamos discutiendo recién, o conversando con Inés, sobre el tema del agua, de las zonas de La Rioja que tienen agua, las que no tienen, qué se podría hacer, por qué no indicar y guardar el agua de lluvia o el agua de los digamos, de cielos. Y la pregunta que nos hacíamos es, en vez de estar dedicado a eso, estamos entretenidos en ver si le perdonamos los delitos o no se los perdonamos a la expresidente. Sí, yo quiero agregar algo ahí, porque me parece realmente gravísimo, escandaloso. Me parece que esta lógica con la que vienen gobernando de subordinar la ley a quienes ejercen el poder es la peor catástrofe y es el origen de todos los males que padecemos como sociedad. Yo lo digo siempre y no me voy a cansar de repetirlo. El que gobierna, el que ostenta el poder, ese poder está subordinado a la Constitución y a la ley. No hay forma de avanzar como sociedad
si no entendemos eso. Las reglas, cumplir las reglas, como se cumplen en la cancha de fútbol, se tienen que cumplir en la vida. Desde respetar el semáforo en rojo, Claro. desde sacar los residuos en horario, hasta respetar la Constitución que dice que a los 75 años, si no tuvo la ratificación del acuerdo por parte del Senado, se jubiló, señora Figueroa. Entonces, no es menor, porque tenemos una justicia adicta y complaciente que después absuelve a los corruptos. Sí, porque yo por ahí accedo. Es más, recién me mandaron otro sondeo de opinión y cuando le hacen preguntas sobre la democracia a los encuestados, vamos en bajada. Bueno, eso es muy malo, porque los experimentos autoritarios siempre terminan en una terrible pesadilla. Sí, el ejemplo tenemos a sobra en esta región. Por eso, pero además el ejemplo de Inés es buenísimo, ese de la... Imagínese si Scaloni hubiera planteado que nuestro seleccionado tenía que protestar las reglas que se aplican. No funciona eso. Ellos lo que hicieron fue prepararse, organizarse, entrenarse para hacer cosas más inteligentes que lo que hacían los demás con las mismas reglas. De eso se trata. Sí. Tal cual. Muy, muy bueno el ejemplo, me encantó. Y el tema del dólar... Porque además es más fácil de entender. Porque si hacemos el caso de la Constitución, hay que haberla leído, hay que saber. En cambio, este caso es fantástico. Las reglas de fútbol no las podemos cambiar. Tal cual. Si la queremos cambiar, no podemos jugar. No podemos jugar. Sí, porque por ahí uno todo esto lo veía tan lejos y hoy nos damos cuenta que le hemos hecho tanto daño a este país. Acá tenemos los resultados. Exactamente, esa fue mi reflexión hoy. Porque tocamos Haciendo fondo. estas cosas nos fue muy mal. ¿Por qué no cambiar? Porque mire, nosotros siempre por una cuestión de vivir al norte hacíamos el famoso chiste de Bolivia. Hoy Bolivia está mejor que Argentina. Y lo vemos, ni hablar de Paraguay, que también por una cuestión de... El caso de Paraguay es mejor que el de Bolivia porque a Bolivia se le agota el gas, que ahí se le agota porque no invirtieron. Paraguay se ha manejado con mucho cuidado, crece mucho y ha logrado, hace lo que la intendenta, baja los impuestos, tiene impuestos bajos. Paraguay crece mucho más que nosotros. Y si usted crece, es cierto que desde más pobre. No, obvio, sí. Pero obvio. si usted va creciendo, al final alcanza. El problema de Argentina es que hace muchos años que no crece. Y tenemos que volver a crecer, ese es el desafío. Ahora, ¿sabemos cómo se crece? Sí sabemos. Hay que invertir más, hay que tener mejor capital humano, hay que incorporar más gente al mercado formal, hay que educar mejor a la gente. Eso lo tenemos que hacer. En las provincias del norte se utiliza mucho una frase, lo dicen los propios gobernadores, que el único que sabe gobernar es el peronismo. Si no fuera, pues mire, por peronista este país no existe, siempre dicen lo mismo. Más acá en esta provincia lo dicen permanentemente. Bueno, nos ha ido muy mal con ese esquema. Yo digo, si esto es lo que saben hacer, mejor que cambiemos. Y no es una frase casual. Yo creo que hay que cambiar. A Argentina le ha ido mal. Nosotros en la comparación retrocedemos respecto a nuestros vecinos. Hemos retrocedido significativamente y sobre todo hemos retrocedido estos últimos años. Han gobernado muy mal, han generado mucha incertidumbre, han generado una gran pérdida de autoestima. Nosotros tenemos un problema de autoestima, la gente acá está bajoneada, se siente sin perspectiva. Yo una cosa que le admiro a Inés es que ella transmite siempre una gran energía. Si usted obsérvela, mire cómo hace su caso, con entusiasmo que tiene. Eso es lo que necesitamos. Volver a entusiasmarnos. Ahora, para entusiasmarse, usted necesita ir para arriba. Hoy conversábamos con ella por qué Patricia había, después de las elecciones, sufrido un bajón. En realidad perdimos 4 elecciones al hilo. Esa fue la explicación. Ahora, como hemos ganado 3 elecciones al hilo, está con un viento en la camiseta espectacular. Y bueno, la vida a veces usted necesita confirmar el éxito. Así es. En el caso de La Rioja, ¿cómo mire una cosa notable que me pasó hoy. Yo no había conversado con la intendente sobre este tema. Y lo más gracioso,
que yo escuché cuando ella exponía sobre lo que había sido su obra de gobierno. Yo le dije enseguida, esto habría que transmitírselo a Patricia, porque Iguacel, haciendo lo mismo, se ha hecho famoso. Y usted ha hecho lo mismo, y además en un lugar que es más complejo que hacerlo en un lugar, sí, en el centro de la Pampa Húmeda. No, la Rioja es una república. En circunstancias más adversas, sí, con una asfixia financiera tremenda, claro, reclamando la coparticipación, que la provincia nos retiene más de 300 millones de pesos por mes. Qué horror. De la coparticipación, que nos retiene el Fondo de Financiamiento Educativo, que hemos sufrido de todo tipo, no solo nosotros, todos los vecinos, todo tipo de violencia y atropello. Claro, pues la agresión a usted es la agresión a los vecinos. A los vecinos. Y el dinero que no le mandan al municipio, no le perjudican a la intendenta, perjudican a los vecinos. Exactamente. Ahora, en el tema de todo este escenario y la idea que tiene Patricia Burri de país, ¿dónde queda La Rioja? No, bueno, nosotros pensamos que en este esquema de ajuste inflacionario brutal que hemos sufrido, los más vulnerables han sufrido más que los otros. Nosotros pensamos que en un país integrado, cohesionado, que crezca en sus exportaciones, en su inversión, La Rioja tiene un punto de partida que sin duda le va a ser favorable. Primero porque está muy mal. Y eso da un punto de partida que yo creo deberíamos poder mejorar marcadamente. Segundo, porque el interior, nosotros no tenemos una agenda de hacer que el Gran Buenos Aires sea nuestra base electoral. Acá el país ha estado gobernado por la base electoral del conurbano oeste y el conurbano sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está donde la elección Cristina siempre la ha dado vuelta, la famosa tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que pierde todas las otras, sí, con ese alcance. Entonces, nosotros no tenemos esa agenda, nosotros tenemos una agenda federal, una agenda, tenemos que potenciar el interior, lo tenemos que potenciar. Piénselo también en Patricia, en mí mucho, la cuestión de la soberanía. Nosotros sabemos que un interior raquítico es una fragilidad que tiene el país. Nosotros queremos fortalecer toda la capacidad del país de crecer, y eso requiere que hagamos un énfasis muy grande en el empleo, en mejorar la educación, en mejorar la infraestructura, y hacerlo con la lucidez que muestra Inés. No ¿cómo eran los distribuidores de tránsito que el derivador vial de 5.000 millones de dólares? De eso no es la prioridad. Yo creo que la prioridad en La Rioja es mejorar el acceso al agua, es mejorar la integración al país. Una de las cosas que hablábamos con Inés, más allá de la ciudad, es la interconexión eléctrica, porque ella me decía, acá tenemos un potencial inmenso en energía solar, pero para eso tenemos que estar muy interconectados. Eso sería lo que yo haría énfasis. Interconexión vial, interconexión en comunicaciones. Si mejoramos la infraestructura, la inversión sigue a la infraestructura. Si usted no tiene infraestructura, no hay nada que hacer. Sí, eso se llama trabajo, pero usted sabe que es difícil plantearlo, ¿eh? Yo le digo, en esta República de La Rioja es difícil. No, pero... Porque nosotros tenemos un modelo acá de hace 40 años que es todo Estado. No, bueno, pero la idea de generar esto que dice Inés, de la infraestructura de interconexión, piense usted, hoy estuvimos los dos mirando, el sol es como si usted fuera, como si tuviera un vaca muerta en cada lugar, sí, porque el sol produce energía. La Rioja debe tener una... Sí, Jujuy se ve mucho. Una radiación espectacular, sí, y eso nosotros tendríamos que... Ahora, la clave para que eso funcione es que usted esté muy interconectado, porque la energía solar es intermitente. O sea, usted tiene problemas que no tiene... Entonces es vital la interconexión. Como es vital la interconexión en comunicaciones, en transporte, yo creo que ese es la gran posibilidad. Argentina tiene que tener una explosión turística, pero si nosotros no dejamos venir los aviones, si restringimos los aviones... ¿Usted se acuerda cuando estaba Palomar?
Palomar, ¿qué era? Era crear una plataforma para que hubiera vuelos baratos. Argentina necesita maximizar la interconexión de transporte. No ver cómo hace para evitar la competencia aerolínea, sino maximizar la interconexión en transporte. Acá, por ejemplo, te sumo algo, lo primero que tenemos que hacer es gestionar para terminar la obra del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, Ricardo. El gobierno de Mauricio Macri comenzó en una obra fenomenal, necesitamos un nuevo aeropuerto para tener mayor conectividad, y bueno, la frenaron sin dar explicaciones y ahí está, todavía sin terminar. Y tenemos escasamente un vuelo, no sé, algunos días hay 2, sí, y hay días que no hay ni un solo vuelo. Bueno, pero esa es una gran prioridad. Eso yo creo que es una gran prioridad, porque la interconexión habilita aprovechar las corrientes turísticas. Exacto. Yo le contaba que los canadienses querían abrir un segundo vuelo a Buenos Aires, a Ezeiza, y el gobierno nacional no lo quiere porque eso le hace competencia a la línea. Pero si lo que nosotros necesitamos es que haya turistas acá a rolete. Y además mire una cosa, que es una desgracia, pero que ahora es una virtud. La diáspora nuestra, lo que se fueron de Argentina, son ahora 1,5 millones. Pero ganan 5 o 6 veces lo que ganamos los argentinos. Sí. Con que vengan a visitar a los tíos, a los abuelos, no digo a traer plata, con que vengan nomás a gastar lo que consuman, a comprarse cosas, a hacerse atención médica, a los dentistas, acá es todo mucho más barato. Entonces, simplemente aprovechar la diáspora. Pero le marco algo con el tema de la obra. ¿No? Por allí se anuncian obras y usted sabe que se nota acá en esta provincia, no se terminan. Yo estoy pagando un asado, el día que termino una obra, lo pago a la cantidad de gente que sea. Por eso, mire, acá le comento, acá tenemos un paso que se llama Paso Pircas Negra, a Chile. Desde la época de Carlos Menem, la primera gobernación la hizo a lomo de mula antes de la dictadura, ¿verdad? Y todavía no lo podemos terminar. Catamarca ya tiene un paso, ya se ganó el copiado. Bueno, pero ahí fíjese, el costo más grande de la obra pública, déjeme ser un poquito técnico ahí, sí, son los intereses intercalares, es decir, los intereses que devenga el capital muerto que usted no utiliza porque no termina la obra. Porque hasta que no la termina, no la puede usar. Entonces, cuando usted paraliza las obras, el gran costo de la parálisis es ese capital que está con lucro cesante. Es decir, cuando yo me volví profesor y académico de economía, una cosa de un viejo profesor que no me lo voy a olvidar nunca me decía: los trabajos a medio terminal no sirven. Usted vale por lo que publica, no por lo que está guardado ahí en la... Y bueno, lo mismo con las obras públicas. Sirven las que usted termina, no las que usted ve el mamotreto. Yo hoy cuando aterricé y vi el nuevo edificio, es fantástico. Sí. Y sin embargo, es difícil de entender por qué no se termina. ¿Por qué no se termina eso y se invierte en esta otra obra, insisto, con el derivador vial del Chacho, que no le cambia la vida a nadie? Cuando en la ciudad tenemos barrios de 40, 50 años de antigüedad que no tienen cloacas, que no tienen cordón cuneta, que no tienen asfalto. Fíjese, una cosa que discutimos mucho hoy, conversamos, digamos, eran los problemas de la política de salud. Quizá las mejores políticas de salud son las preventivas. Una política de salud esencial es aguas corrientes y cloaca. Esa es probablemente el paso sanitario más importante que hay. Bueno, yo le agradezco muchísimo que se haya acercado aquí. Sabemos que tiene una agenda bastante complicada para la tarde. Dicen que este programa se escucha mucho a la tarde, es lo que dicen todos los sondeos de un lado o de otro. Qué bueno para usted también. Bueno para mí, bueno para Inés, bueno para usted. Más que tengo 2 chiquitos, usted se imagina, está duro. Estaba mirando 7.90 el dólar, imposible hoy. ¿Por qué hay que votar a Patricia Bullrich? ¿Cuál sería la idea que se le viene? Siendo usted un profesor también, pero no quería... No, digamos... lo voy a decir con toda claridad. Ella tiene el liderazgo, la firmeza, el coraje, los equipos,
el apoyo político. Somos una coalición que tiene 116 diputados, 35 senadores. Vamos a tener 12 gobernaciones, más de 1000 gobiernos locales. Usted para gobernar necesita densidad política. No se puede llegar como paracaidista a la política. No digo que todo tenga que ser viejo como yo, sí, pero no se puede ser paracaidista. La política es una construcción compleja en un país gigantesco como el nuestro y heterogéneo. Para contar una cosa simpática, yo tenía la alternativa de ir a Bariloche, a Angostura, a Neuquén, o venir a Catamarca y La Rioja. Por distintas razones a mí me encargaron el norte y no el sur. Pero claro, tenía que hacer actos y ayer le contaba a Inés que lo hicimos por Zoom el acto. O sea, tengo esa facilidad ahora. Pero yo pensaba, es vital esa capacidad de tener una fuerza política expresada en cada lugar. En el paraje Las Ovejas de Neuquén, en el norte de Neuquén, acá, en cualquiera de las ciudades, nosotros tenemos nuestra gente. Si usted no tiene esa correlación de gente que lo defienda en cada lugar, usted no va a poder gobernar la Argentina. Gobernar la Argentina con esta crisis va a ser muy difícil. Y yo creo que Patricia tiene, además de los atributos personales, esa inmensa coalición detrás. Preparada, lista, dispuesta, que hace su autocrítica, sabe que cuando le tocó no lo hizo de la manera deseable, cometió errores. No somos, digamos, novicios. Venimos también con nuestra experiencia, consciente de los errores cometidos y con un propósito de enmienda, de disciplina, de capacidad de hacer mejor lo que no supimos hacer bien en el pasado. Bueno, muchas gracias. Inés, el último pensamiento para esta tarde de lo que quieras decirle a la audiencia. Bueno, que estamos con mucha convicción y mucha esperanza, ¿no? Porque estamos caminando los barrios, estamos caminando también el interior de la provincia. Ahí, al contrario de lo que uno creía al principio, después del zamarrón que tuvimos en Las PASO, la gente tiene claridad. La gente está ahora, no está simplificando como simplificó en un momento, es decir, todos son iguales, todo el enojo que tenía con la política nos metía a todos en la misma bolsa. Ya ha empezado a hacer un análisis crítico. Y eso nos reafirma que estamos en el camino correcto, ¿no? Que es con Patricia, como decía el doctor López Murphy, por el coraje, por la fuerza, por el empuje, porque va a tomar las decisiones y va a hacer lo que hay que hacer, y porque tiene un equipo y un plan de gobierno, tiene espalda. Y porque también tiene una mirada federal. Hoy le decía, creo que es la primera vez que estamos llevando adelante una campaña presidencial y tenemos un equipo enorme de figuras con trayectoria, con solvencia, conocidas, transparentes, decentes, que nos llenan de orgullo, como Ricardo López Murphy, que están recorriendo el país. Hoy nos visitó él. El martes tenemos 2 referentes de educación de nuestro equipo, Fabio Ketlas, diputado nacional, y Mónica Marquina. Entonces, hay una mirada federal, integral, de las realidades, de las distintas realidades del país, y esto nos llena de entusiasmo, de energía, y estoy convencida que los argentinos vamos a terminar de hacer el clic, ¿no? Dejar de añorar ese pasado glorioso que tuvimos, dejar de creer que el futuro de grandeza nos merecemos y empezar a trabajar por el futuro posible. Ese futuro posible. ¿Cómo? Con orden, con respeto a la ley, con educación, con trabajo, con una economía ordenada y respetando todos las reglas de juego, adentro de la cancha y afuera de la cancha. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, en el instante continuamos con el inspector. Ahora tanda publicitaria, servicio de noticias asociado, y en un ratito el gobernador Ricardo Quintela anuncia que le vamos a vender cabritos a los Emiratos Árabes. Es un audio, ha hecho declaraciones en el departamento Independencia, y además el gobernador anuncia que le vendemos corderos a los Emiratos Árabes
y hasta achuras. Eso y mucho más en la tarde del inspector.